Para el programa de hoy contaremos con la valiosa intervención y postura del docente Elkin Fabián Rincón Boyacá y mi persona, un colega, licenciado Fernando Romero. Este episodio se quiso titular La educación vertical y una transformación horizontal, cual se enmarca en los significativos aportes del pedagogo brasileño Paulo Freire y su pedagogía liberadora. Bueno, como primera instancia introductoria, quisiera abrir con la siguiente pregunta detonadora. Profesor Elkin, ¿cuál cree que es la importancia de los modelos pedagógicos para la docencia? Muchas gracias por la oportunidad y el espacio. Con respecto a los modelos pedagógicos dentro del proceso de enseñanza, esas son herramientas que nos permiten a los docentes crear una construcción social y significativa dentro del aula, diseñando unas bases culturales, las cuales en palabras de Vázquez y León busquen interrelacionar los agentes básicos de la comunidad educativa con el conocimiento científico para conservarlo, producir o recrearlo dentro del contexto histórico, geográfico y cultural determinado. Esto va muy direccionado al cómo enseñamos, al qué enseñamos y cómo revisamos esos aprendizajes. Perfecto, muchas gracias, profesor. Ahora bien, desde sus conocimientos teóricos y prácticas pedagógicas, ¿cómo definiría un proyecto transformador? Pues de hecho, qué bueno que lo mencionas. Pues en el marco de una práctica liberadora, considero que los proyectos transformadores, verdaderamente transformadores, no implican romper o acabar con la forma de enseñar conductista o corromper con los modelos tradicionales, sino trabajar por repensar más que todo y redescubrir lo que ya se ha hecho en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, o que normalmente nosotros conocemos como la praxis. Pero ampliando este concepto, no solamente a la educación, sino a una cosmovisión más histórico y social, y una cultura basada en una genuina transformación donde la premisa siempre sea la libertad. Importantísimo ese detalle. Qué interesante postura, profesor. Muy bien. Ahora que mencionas pedagogía liberadora, viene a mi mente la siguiente pregunta. ¿Cómo podrías relacionar esos modelos tradicionales con esas prácticas transformadoras que proponen los nuevos modelos pedagógicos actuales en la educación? Vale, agradezco tu pregunta, ya que a propósito, Freire menciona una de las dimensiones del aprendizaje basadas en lo que es la opresión y la liberación. Bueno, estas dimensiones nos plantean que existe un sujeto opresor y un objeto oprimido. En este orden de ideas pienso que la educación lo que hace es proponernos, ¿cierto? Hace ya una cantidad considerable de tiempo un modelo tradicional. ¿Qué nos dice? Un modelo el cual nos oprime, nos conlleva unas prácticas de la enseñanza basadas en lo que es sometimiento, dominación, imposición y encarcelamiento de lo que es el pensamiento y las ideologías de los objetos. Llámese por objetos los estudiantes en un contexto de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Los cuales se convierten como en recipientes vacíos. Y estos reciben de sus docentes, de sus profesores, que son los sujetos, los conocimientos. Estos sin derecho a cuestionarlos, sin derecho a preguntar, sin derecho a decir, ¿cierto? A decir muchos cuestionamientos con respecto a estos. En un segundo momento,
considero que una verdadera transformación desde la enseñanza está más que todo sujeta a la reflexión, es decir, lo que es concientización e introspección de los estudiantes a partir de la experiencia, todo lo que tiene que ver con lo empírico y los saberes adquiridos en su proceso académico a lo largo de su proceso de aprendizaje. Menciona Freire con respecto a eso que son seres situados, que mientras más reflexionen de una manera crítica sobre la existencia y las cosas que la conciernen, serán hombres libres. Entonces es una postura muy interesante, ya que estamos hablando de lo que tiene que ver con la pedagogía liberadora aplicada a nuestro quehacer. Excelentes aportes, profesor. Ahora bien, la siguiente pregunta es un poco más subjetiva. ¿Qué experiencias transformadoras desde su proceso de enseñanza ha podido implementar y qué impacto han tenido estas en el aprendizaje de sus estudiantes? Mire, una experiencia liberadora que yo tuve fue yo dictando clase de ética en donde los estudiantes tenían un desinterés absoluto por la materia. Entonces yo llegué y les dije, pues, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía? Ellos me decían que siempre la habían visto de una manera muy conceptual, muy teórica. Cuando me dijeron eso, yo me acordé de lo que decía Freire y que al fin y al cabo el objetivo de la educación era que la experiencia educativa fuera una construcción del conocimiento de los estudiantes y los docentes, que fuera una interacción en una convivencia absoluta. A partir de eso, ¿yo qué les dije? Vamos a aprovechar ese dominio de redes sociales que ustedes tienen, vamos a armar unas entrevistas bien estructuradas, bien interesantes, con el lenguaje coloquial que ellos utilizan y van a indagar acerca de estas temáticas, eran redes sociales, videojuegos, ocio y tiempo libre. Los estudiantes, al hacer esta actividad e integrar a la comunidad educativa, hicieron un proceso de análisis y reflexión muy interesante. Lo que ellos cayeron en cuenta es que con sus docentes, con sus compañeros, estaban construyendo conocimiento. Y eso es muy importante, sacar a los estudiantes un poquito de la zona de confort que ellos tienen para obligarlos como a analizar, indagar, hacer una crítica de su situación social y a partir de ahí construir conocimiento, que al fin y al cabo es nuestro objetivo principal en la pedagogía liberadora. De verdad que muchas gracias, profesor Elkin, por sus conocimientos y experiencias compartidas. Y bueno, ya como conclusión, quisiera terminar con la siguiente pregunta. ¿Qué aprendizajes le dejó este proceso formativo para su ser y su quehacer docente? Pues el aprendizaje que deja este proceso de formación para la práctica docente, para el proceso de enseñanza y aprendizaje que nosotros llevamos a las aulas, ahí podemos concluir una de las cosas, que es que la educación dentro de este modelo es un acto de amor. De hecho, es una afirmación que reitera y hace hincapié constantemente Freire. En prácticamente toda la propuesta educativa menciona el cómo amarle no significa alcahuetearle. Obviamente esto es muy importante para un proceso de enseñanza y aprendizaje exitoso. Además, él insiste diciendo que no puede permitir que la afectividad interfiriera en el cumplimiento ético del deber como profesor en el ejercicio de la autoridad. Es una cita tomada de la obra de Freire, y esto me parece muy importante porque ya entran dilemas muy trascendentales en el quehacer docente, como la cuestión ética, la cuestión del deber y la cuestión de la afectividad. 3 factores importantísimos para lograr un proceso de enseñanza y aprendizaje exitoso. Muchas gracias, profesor Elkin, por su valiosa intervención, y a todos nuestros oyentes, hasta un próximo episodio. Gracias.